entonces iniciamos con el tema 2.3. Seguimos en el tema 2 para esta tercera evaluación. Seguimos en el tema 2, segunda parte. Ya vimos el 2.1, el valor presente y sus variantes. El 2.2, valor anual y sus variantes. Y ahora vamos con el 2.3, que sigue siendo para comparar alternativas de inversión. Un proyecto único o varias alternativas y elegir la mejor. Seguimos en la misma. Sin embargo, pues ahora es con la tasa interna de retorno o tasa de retorno, como se maneja en la bibliografía que manejamos, que es el Tarkin. Pero bueno, cuando nosotros vimos que teníamos una alternativa de inversión, trabajábamos con una tasa conocida. Sí, teníamos, no sé, una alternativa de inversión finita o infinita, ¿verdad? Ya vimos que pueden ser de las dos formas, finita o infinita. En el año cero, pues teníamos siempre nuestra clásica inversión inicial, que ya sabemos que es una inversión inicial, ya no lo voy a repetir, ¿sí? Y teníamos flujos, ¿no? Teníamos nuestros costos, anualizados o mensuales, etcétera. Y bueno, si era de servicio la alternativa, pues era todo lo que teníamos, si acaso un valor de salvamento o no, en el caso de que fuera infinita. Pero si es una inversión de ingreso, que también todo eso ya lo vimos, pues teníamos los ingresos, ¿no? Y teníamos un gradiente, podíamos tener gradientes, o simplemente pues sumar estos dos, si no había gradientes, como aquí, pues nada más los sumábamos, ¿no? Los sumábamos, entonces pues aquí nos quedaba simplemente esto más los costos, que son negativos, costos y gastos, y pues ya teníamos los flujos si no tenían gradiente, ¿verdad? Entonces, considerando estos flujos, ¿sí? Ya sin considerar esto, pues aquí teníamos una inversión, y nosotros trabajábamos con una tasa mínima atractiva de rendimiento conocida, ¿sí? Que la llamábamos sí, porque pues todos nuestros factores, digo, en el caso de valor presente, pues esta no le colocábamos factor, pero a todas estas, pues si quisiéramos llevar una por una al presente, pues tendríamos que hacer con un factor PF cada una. Pero como todas son iguales, pues son una A, ¿no? Entonces, con que una sola de ellas la multiplicáramos por el factor PA, el famoso factor PA, pues era más que suficiente. Pero ¿qué pasaba en el caso? ¿Qué pasa en el caso de que yo tengo, por ejemplo, yo tengo algo como esto, ¿verdad? Bueno, para que voy a hacerlo con unos números aleatorios, permítanme. Déjenme los fijo primero, si no me van a estar cambiando. Ok, pero ¿qué pasa cuando tenemos esto así, verdad? Aunque digamos que, bueno, aquí podemos tener una A de 100,000, pues sí, tenemos una A de 100,000 presente en todos, ¿verdad? Hasta podríamos decir que es una A del valor mínimo. El valor mínimo de 100,897 puede ser una A presente en todas, ¿verdad? Ah, no, perdón, este es el valor mínimo, no lo había visto. No, perdón, no, sí son los 100,000, es que no vi el 4.
son los 100.897. Entonces, esos 100.897 pues están presentes en todos los periodos y un poquito más. No tiene caso manejar esta A de 100.897 porque el excedente de todo lo demás no es un crecimiento constante, ni siquiera hay crecimiento, porque aquí es de 173.000, luego es de 135.000, es menor, luego es menor, luego es mayor, luego es menor, luego es mayor, luego es menor, luego es menor y luego es menor. Entonces no hay un crecimiento o un decrecimiento constante. Por lo tanto, en este caso no podemos trabajar como trabajamos acá. ¿Sí? En este caso, bueno, sí podemos, pero sería más tardado porque lo que tendríamos que hacer es realizar valor presente o valor anual, pero una por una irla llevando, ¿sí?, al presente primero. Bueno, aquí no es n, es 1, ¿sí? Una por una irla llevando al presente. Entonces sí se puede, pero pues es cuestión de ir realizando esto una por una. Ahora es que si queremos el valor anual, pues ya que está todo en el presente, pues lo sumamos y después aplicamos el factor AP, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Entonces sí se puede trabajar como lo hemos trabajado, pero primero tendríamos que hacer esto. Por ahí me faltó el 9, ¿verdad? Ahorita lo arreglamos. No sé, a este le voy a poner... ahí está. Bueno, entonces lo podemos hacer así, sí se puede trabajar. Ya voy a quitar los números aleatorios. Pero si los quito creo que me va a mandar error. Bueno, no importa, los vamos a dejar ahí. Pero el punto es concentrarnos en esto. Esto pues es fácil de realizar con un solo factor PA. Pues lo llevamos al presente y sacamos el valor presente, o lo dejamos como A y pues lo volvemos una serie uniforme si queremos el valor anual. En este caso, cuando los flujos son muy diferentes, pues tenemos que primero llevar cada uno de los flujos, hay que llevarlos al presente y ya después de ahí decidimos qué hacer. Al llevarlos al presente, pues ya tenemos el valor presente, porque esto ya está en el presente. Al llevar cada uno, pues ya lo tenemos en el presente, siempre y cuando la tasa sea conocida. Porque si la tasa no es conocida, pues ahí sí ya hay otra situación, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este caso, pero nosotros no conocemos la tasa? ¿Cómo podemos evaluar este proyecto de inversión? ¿Cómo se les ocurre? No importa si está bien o mal. Bueno, entonces nosotros tenemos estos dos casos. Algo como esto o con crecimiento, no importa si tuviera un crecimiento, mientras el crecimiento fuera constante, ¿verdad? Por ejemplo, un gradiente geométrico, ¿sí? Aquí detectamos que hay un crecimiento del 3% cada periodo. Entonces, aunque esto estuviera así, podemos trabajar. O si tuviera un decrecimiento, también se puede trabajar. No lo hicimos porque
Regularmente lo que buscamos es crecimiento y los costos regularmente crecen, no decrecen. Pero si tuviera un decrecimiento también se puede trabajar con un decrecimiento, ¿sí? En vez de un crecimiento, pero que fuera constante. Pero aquí no hay esa constancia, no la hay, porque a veces es mucho menor, luego un poco menor, luego un poco mayor, luego mucho menor, luego mucho mayor, ¿sí? Entonces, no hay esa constancia, entonces no podemos trabajar directamente como ya lo habíamos hecho de este lado. Aquí tendríamos que llevar cada una de las cantidades al presente y después de ahí, pues, usar valor presente, el valor que nos salga para hacer nuestro análisis de cada una de las alternativas o de esta misma, o si queremos el valor anual, pues ya lo tenemos en el presente, pues ya nada más aplicar el factor AP para volverlo una serie uniforme y de ahí sacar nuestro análisis. Esto pues lo trabajamos con una tasa mínima atractiva de rendimiento. Regularmente quien invierte pues sabe cuál es la tasa y ya habíamos visto cómo se determinaría. Si yo soy el que invierte, ¿sí? Si yo soy el que invierte 100 pesos, ¿sí? Cada año, por ahí creo que está cambiando esto de aquí, pero no importa. Cada año, pues cuánto quiero ganar de esos 100 pesos, ¿verdad? Si yo digo que es el 10%, ¿sí? Pues entonces, cada año yo necesito, de esos 100 pesos yo necesito ganar 10 pesos, ¿sí? Es decir, que yo tengo que vender o tiene que ingresar esto por 1.1 para que sean los 100 pesos que yo invertí más los 10 pesos, ¿verdad? Entonces aquí yo si invierto 100, yo necesito ganar 10. Pero yo también si quiero recuperar mi inversión de esos 100 pesos, pues tengo que en algún momento sí recuperar la cantidad que invertí. Aquí pues si es del primer periodo, pues qué bueno. No siempre se recupera la cantidad que invertí en el primer periodo, sino son varios periodos hasta que recupero mi inversión. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita pues aquí lo que importa es que de cada 100 pesos yo quiero cada periodo ganar 10 pesos. Entonces, en ese momento yo sé que mi tasa es del 10%, porque eso es lo que yo quiero, ¿sí? Ay, perdón, aquí no sé qué. Bueno, aquí es obvio, ¿no? Mi tasa es del 10%, entonces mi tasa mínima atractiva de rendimiento es del 10. Si es más, mejor, ¿no? Por eso se llama tasa mínima atractiva de rendimiento. Es lo mínimo que yo quiero ganar. Yo quiero ganar 10 de cada 100, mi tasa es del 10% cada periodo. Entonces, esta es mi tasa mínima atractiva de rendimiento. Yo como accionista soy el que la determino según mis necesidades. ¿Cuánto quiero ganar por cada peso que invierta? ¿Cuánto quiero ganar por cada 100 pesos que invierta cada periodo? Esa es mi tasa mínima atractiva de rendimiento, eso ya lo vimos. Y regularmente la conocemos. Regularmente la conocemos, por eso trabajamos con ella. Los accionistas sabemos, los que invertimos sabemos, los que compramos un activo sabemos cuánto queremos que rinda nuestro dinero. Entonces, por eso es tasa mínima atractiva de rendimiento. Si es más, mejor. Si es menos, el proyecto no. Si es la misma, pues estamos correctos. Pero si es menor al 10%, pues no. Entonces no me conviene porque yo ya determiné que lo mínimo que yo quiero ganar al año por cada 100 pesos invertidos o cada periodo son 10 pesos. Entonces mi tasa de mínima atractiva de rendimiento es del 10%. Por lo tanto, si yo tengo 9.5%, pues ya el proyecto ya no me es viable porque es menor a lo que yo necesito como inversionista. Entonces no me conviene. Eso es la tasa mínima. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos estos flujos y con esta tasa trabajamos nuestros métodos para hacer la comparación, lo cual era correcto, completamente correcto, ¿verdad? Bien. Entonces, lo que sucede después de esto es que cuando nosotros pues tenemos ya déjenme copiar esto porque está cambiando por los números aleatorios. Ok.
Cuando nosotros pues ya sabemos o ya ocurrieron los costos, los gastos y las ventas, porque lo de acá se ocupa más que nada para las proyecciones, ¿no? Nosotros proyectamos nuestras ventas con un crecimiento del 3%, o proyectamos nuestros costos con un incremento de 2,000 cada periodo, nuestras ventas con un incremento del 2%, etcétera. Son proyecciones regularmente, todo esto son proyecciones, lo que hemos venido trabajando, pero cuando ya ocurrieron, pues a lo mejor se van a ver así, ¿sí? No se van a ver así con un crecimiento constante. Cuando realmente ocurren, se van a ver así, porque realmente no sabemos qué se puede presentar. Obviamente, mientras mejor planeada, mientras mejor realizado esté nuestro proyecto de empresa, pues esto se va a cumplir, nuestras proyecciones se van a cumplir, pues mejor. Pero cuando nuestra planeación tiene algún fallo o de repente no están consideradas las contingencias como la de que el mercado cambie, las necesidades del mercado cambian, la tasa de inflación se dispara, el cambio de divisas nos afecta, entonces todo eso a veces no está considerado en un plan de contingencias y aunque lo estuviera, hay situaciones que son impredecibles. Por ejemplo, hay empresas que proyectan sus ingresos, sus costos y sus gastos, por ejemplo, los que lo hicieron antes de la pandemia, ¿no? Cada año generan esto para generar su presupuesto. ¿Y qué ocurre? Bueno, se viene la pandemia y pues todo lo destroza, todos los presupuestos habidos y por haber, ¿no? Todo no lo cambia. Entonces hay muchas situaciones que por mucho que estemos preparados, obviamente hay que prepararnos, pues a veces las cosas no ocurren como nosotros las proyectamos, sino que realmente ocurren así. Esto es lo que realmente ocurre. Entonces, pues en este caso, esto que realmente ocurre, ¿sí? Nosotros realmente no sabemos si esto fue rentable para nosotros, ¿sí? No sabemos si esto realmente es rentable para nosotros. Nosotros al sacar aquí el valor anual, el valor presente, pues decidimos esa rentabilidad en base a nuestra tasa mínima atractiva de rendimiento. Aquí también lo hacemos, ¿sí? Y lo podemos hacer como ya comentamos, con la tasa mínima atractiva de rendimiento y el factor PF, llevar cada una de las cantidades al presente, ¿sí? Y de ahí evaluar. Pero otro método para hacerlo, sobre todo cuando los flujos son así, no tienen un crecimiento constante, sino los flujos ya sucedieron, y cuando suceden regularmente esto pasa, no todos los años crecen las ventas, ojalá y fuera así, o a veces sí crecen y hasta más de lo que pensamos, qué padre, ¿no? Pero no siempre, a veces tenemos esta venta y luego tenemos menos, luego más, luego menos, etcétera. Cuando esto ocurre, lo más recomendable es evaluar si nuestros primeros 10 periodos, como en este caso que son nuestros primeros 10 periodos, son rentables. Lo que tenemos que hacer es ocupar la tasa la tasa interna de retorno. Y la tasa de retorno no es más que la tasa que genera estos flujos. Como son flujos muy cambiantes, pues la tasa es la tasa que más se aproxima a la que genera estos flujos, que en este periodo genera 100.897, en este periodo genera 138.353. La tasa es la que más se aproxima a la que genera estos flujos. En Excel, pues es muy sencillo, hay una función para eso, se llama TIR. Nosotros le damos doble clic a TIR, seleccionamos la inversión inicial y todos los flujos de todos los periodos y le damos Enter, ¿sí? Y ya está, esa es la TIR. Esa es la TIR, ¿sí? Y es del 7%. ¿Qué es lo que hace Excel para calcular esto? Lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando veamos cómo calcular la TIR a mano, por ensayo y error. Esta TIR también se puede calcular con integrales, pero con cálculo diferencial, integral, pero cambia el método según la función que se genera con estos flujos. Cambia mucho el método. Entonces, pues nos llevaría muchísimo tiempo. No está considerado el tiempo y aparte luego me llegan a sexto semestre ya habiendo cursado cálculo integral en tercero, pero pues no sé por qué ya no se acuerdan de nada. Entonces lo que vamos a ocupar es la técnica de ensayo y error
que es justamente lo que hace Excel, pero que Excel lo hace tan rápido, es una máquina, ¿no? Es un software apoyado por un hardware que lo hace tan rápido, hace todas sus iteraciones tan rápido, que pues automáticamente me da la tasa y ahí está, 7% cada periodo, ¿no? Entonces ahí está la tasa y pues se calcula como lo acabamos de hacer. Vamos a hacerlo otra vez, digo, no creo que haya duda ahí, pero vamos a hacerlo otra vez. La función es TIR, me equivoqué yo, le puse TOR. TIR, doble clic, selecciono los valores incluida la inversión inicial y le doy Enter. Y ya está ahí la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno lo que me quiere decir es que esta empresa tiene un 7% de rendimientos de retorno, o sea, el porcentaje es el que más se ajusta al rendimiento que están generando todos los flujos, no solamente uno. Porque si yo nada más lo hago con uno, pues obviamente me va a salir algo muy diferente, pero a considerar todos los flujos, incluida la inversión inicial, porque debe de estar incluida la inversión inicial en cada uno de los flujos. La famosa recuperación de capital debe de estar incluida en todos los flujos, ¿sí? Y el excedente, pues es lo que me daría el 7%. Entonces, esta es la famosa tasa interna de retorno, o tasa de retorno, porque también se le llama TR, ¿no? Tasa de retorno, cualquiera de las dos está bien. Entonces, ahorita es del 7%. Entonces, ¿qué ocurre en este caso, no? Si yo estoy evaluando esto de aquí, ¿sí? Si yo lo estoy evaluando, pues me doy cuenta de que esta tasa, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo la tasa interna de retorno que la tasa mínima atractiva de rendimiento. La tasa mínima atractiva de rendimiento es la que usamos para trabajar con los flujos, como lo hicimos anteriormente. La tasa interna de retorno considera tanto los flujos, todos los flujos, como también la inversión inicial. O sea que incluye los flujos año con año, así como la recuperación de capital. Si tuviéramos, por ejemplo, no sé, un valor de salvamento, vamos a ponerlo, vamos a decir que tuviéramos un valor de salvamento de esta inversión, ya sabemos que el valor de salvamento no siempre va a ocurrir, no sé, le vamos a poner de 300,000, si les parece, 300,000, entonces hay 300,000 tanto aquí, no Excel, tanto aquí como aquí, pues entonces tendríamos que recalcular, ¿verdad? Sería igual a la TIR, y ese flujo también se debe de considerar. Y entonces ya cambió, ¿verdad? Ya cambió porque pues le anexamos pues otra cantidad. Nada más que aquí, si lo hacemos así para la TIR, es incorrecto. Porque en la TIR tenemos que colocar los flujos cuando ocurren en cada periodo. Acá lo que hicimos nosotros al repetir el año 10, ¿sí? Era para nuestro diagrama de flujo tipo tabla, de manera vertical. Esto era correcto, pero para la TIR es a donde yo quiero llegar. Esto que hicimos aquí es incorrecto. Para la TIR tenemos que colocar en el año 10 lo que ocurre en el año 10, que es este flujo más los 300,000, ¿sí? Para la TIR tenemos que colocar, sí tenemos que sumar los flujos, ¿sí? Bueno, no me dejó, en fin. Voy a ver si copiando solamente el valor por acá. Y entonces ya lo suprimo. Estos de acá lo suprimo. Lo coloco aquí. Sí, entonces nos va a salir lo mismo, sí, ciertamente nos va a salir lo mismo. Ah, me equivoqué, perdón. Me faltó colocar TIR. Ahí está. Nos va a salir igual el 10%, pero la anotación que nosotros teníamos era incorrecta. Sí, porque entonces está considerando un onceavo. Aquí para la fórmula de Excel está considerando 11 periodos. Sí, porque siempre cuando se lo colocamos él sabe que la primera cantidad es la inversión inicial y las demás son los flujos. Entonces aquí estaría considerado un onceavo periodo. Nos sale lo mismo porque pues no tiene cero el onceavo periodo, ¿verdad? Pero esta es la anotación correcta. Entonces si tuviéramos un valor de salvamento de 300,000 lo tenemos que incluir aquí, no podemos separarlo.
Entonces tenemos la TIR del 10%, ¿sí? Con la TIR del 10%, que esta tasa interna de retorno sí considera tanto los flujos anuales como la inversión inicial, ¿sí? Para evaluar este proyecto tenemos que compararla con la tasa mínima atractiva de rendimiento. Si le podemos colocar, si la tasa mínima atractiva de rendimiento, ¿sí?, es igual o mayor que la TIR, el proyecto es viable. ¿Sí? Sí, bueno, lo voy a poner aquí, pero la vamos a modificar. Perdón, es al revés. Lo corrijo. Si la TIR es igual o mayor que la tasa mínima atractiva de rendimiento que espera el inversionista, el proyecto es viable. ¿Sí? Ahora, si la TIR es menor, permítanme, me salió otro, ahí está. Si la TIR es menor, el proyecto no es viable. ¿Sí? Económicamente, bueno, le podemos colocar aquí económicamente viable, ¿no? Porque acuérdense que ya habíamos visto que no solamente hay situaciones económicas cuando decidimos un proyecto, no, hay otras que no son económicas, esas ya no las atiende la ingeniería económica, ya serían otro tipo de ponderaciones cualitativas. Pero hablando económicamente, pues sí, aquí nosotros tenemos que respetar esto. Aquí como la TIR pues es igual, en este caso, que la tasa mínima atractiva de rendimiento, pues es viable, ¿no? Este proyecto es viable, ¿sí? Entonces, es viable. Pero, por ejemplo, si la TIR fuera del 15%, pues ya no es viable, ¿sí? Porque la TIR es del 10 y la tasa mínima atractiva de rendimiento es del 15, entonces no es viable. Ahí sí ya no sería viable. Y si la tasa fuera del 7%, pues es más que viable, ¿no? O sea, ahí la TIR es mayor a la TMAR, entonces es más que viable. Entonces, esto se tiene que respetar. Cuando la TIR es igual o mayor que la tasa mínima atractiva de rendimiento, el proyecto pasa, es viable económicamente, me conviene, está todo bien. Si es igual o es mayor, si es igual está todo bien, si es mayor está más que bien. Pero si la TIR es menor a la tasa mínima atractiva de rendimiento, pues el proyecto no me conviene. El proyecto no me conviene. Y esto se da más que nada, como les comento, cuando los flujos ya sucedieron, ¿no? Y entonces podemos evaluar si nos conviene continuar con ese proyecto de inversión. Por ejemplo, si queremos continuar al año 11, ¿no? Al año 12 o el periodo 13, a lo mejor son meses. Y digo, veo si me conviene continuar al mes 11, dado esta situación. Y ahí yo determino, ¿no? Sobre todo cuando ya sucedieron, porque sabemos que los flujos cuando suceden, pues no van a tener este crecimiento, ¿no? Bonito, parejito, como el de acá. No lo van a tener. Pero cuando nosotros todavía no conocemos los flujos, pues los proyectamos de esta manera, ¿no? Esperamos que nuestras ventas tengan un incremento exponencial, pero sabemos que también nuestros costos lo van a tener. Entonces ahí ya ocupamos lo que ya hemos aprendido. Entonces esto ahorita ya lo dejamos un poquito atrás. Ahorita olvídense ya un poquito de esto por el momento. Olvídense de esto, déjenlo un poquito atrás y concentrémonos en esto. El accionista quiere un 7%, ya ocurrieron estos flujos hasta el 10º periodo,
que pueden ser 10 meses, y tenemos una TIR del 10%, entonces, pues aquí conviene. Si la TMAR es del 7 y la TIR es del 10, estamos bien, el proyecto es viable, continuamos, el proyecto es rentable. Se habla de que la TIR determina la rentabilidad, así es, el proyecto es rentable, ¿sí? Porque supera a lo que se espera es un 7% y lo que se tiene es un 10%, entonces supera a la TMAR. En esencia, hablando de tasas, sí es lo mismo la TMAR y la TIR, pero ya les había dicho que no, es el enfoque, por lo cual no es lo mismo. ¿Sí? En cuanto a cálculos, es la misma tasa, ¿sí? Es la misma tasa. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos flujos y queremos determinar la tasa mínima atractiva de rendimiento o la tasa que está presente en estos flujos de aquí, de todos, si queremos la tasa no es conocida, vamos a decir, nos dan esos flujos y nosotros no conocemos la tasa, ¿sí? Entonces lo que obtenemos es esto, y esto puede ser, esto es la TIR, pero pues también podría ser la tasa mínima atractiva de rendimiento o simplemente la tasa. Entonces, en esencia y en cálculos, la TIR y la TMAR es la misma, es la tasa que hace que estos flujos se vean como se ven, ¿sí? Pero, en este caso, pues la tasa que está presente en estos flujos no es esta. La tasa que está presente en estos flujos es esta, porque ya la calculamos con Excel. Después lo vamos a ver cómo se calcula a mano. Pero esta es la tasa que está presente en estos. Esta de aquí es la tasa que se quiere. La tasa mínima atractiva de rendimiento que quiere el accionista, el inversionista. Esta es la que se quiere y esta es la que sucede. Porque no es lo mismo la que se quiere. La que se quiere no sale de estos flujos. La que se quiere sale de decir, yo de cada 100 pesos, ¿sí?, que yo invierta, pues yo quiero ganar el 7% cada periodo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero. Ahora, esto es lo que sucede y esta es la tasa de los flujos cuando suceden. Entonces, aquí, pues ya comparo lo que sucedió, que es la tasa del 10%, contra lo que yo quiero, que es la tasa del 7%. Entonces, en este caso me conviene. Pero si la tasa fuera del 10, pues me sigue conviniendo, ¿verdad? Porque dice que es igual o es mayor, pero si la tasa es del 12, pues ya no me conviene, porque yo quiero 12 y la tasa es del 10, entonces ya no me conviene. Entonces, así es como evaluamos con la TIR un proyecto único, ¿sí? Pero antes de terminar con la clase del día de hoy, porque no es tan largo el video, sucede que cuando, y lo voy a hacer aquí, bueno, esto todavía lo tengo, ok, ya estoy de acá, pero lo voy a poner todo por -1. Un momentito. Cuando la cambio negativo, pues obviamente la tasa va a ir bajando, ¿verdad? Y pasa eso. Sí, pasa eso, los voy a pintar de rojo. Cuando los flujos son todos negativos, pasa esto con Excel. Yo aquí les preguntaría, ¿este tipo de inversión existe donde todo es negativo o no existe? ¿No existe? Sí existe. Son las alternativas de servicio, ¿sí? Cuando nosotros pagamos un servicio, ¿sí? O un puente peatonal, un puente vehicular, un software, el internet, es una alternativa de servicio donde no hay ingresos, solamente hay inversión inicial, o a lo mejor ni la hay, puede ser que no la haya también, puede ser cero, y que el servicio se empiece a cobrar hasta el primer año, se anualice los costos y los gastos, o los costos, o gastos. Entonces, sí hay alternativas donde todos los flujos son negativos, y entonces, pues me pasa esto, pues entonces, pues ya no puedo trabajar, ¿verdad?
ya no puedo trabajar con Excel y la tasa, ya no puedo hacerlo. Entonces, bueno, por ahí no quería hacer eso. Quería hacer esto. Fíjense, ahí pues bajó al 4% cuando lo volví negativo. ¿Sí? Todavía Excel sigue diciendo, ok, 4% de tasa interna de retorno. Yo vuelvo negativo 1%. ¿Qué es lo que está pasando con la tasa? Va disminuyendo. Luego, vamos a hacerlo otra vez. Ya es negativa la tasa. O sea, no nada más no es rentable, ¿sí? Porque el 0% la tasa, pues bueno, estamos tablas, ¿no? 0% significa que estamos tablas, ¿sale? No hay ni rendimientos, no hay ni ingresos ni hay egresos, estamos tablas. Esa es la tasa del 0%. Entonces, ¿qué significará la tasa del menos 2%? Ya estamos perdiendo, exacto. Pero entonces, ¿por qué? A ver, vamos a ver otra. Ahí está, menos 4%. Perdemos más. Sí, la tasa es negativa. Pero llega un momento en que Excel, y me la sigue dando Excel, ¿ah? Menos 6%. Me la sigue dando. Menos 10%. Me la sigue dando Excel. Menos 14%. Me la sigue dando Excel. Menos 18%. Me la sigue dando Excel. Menos 23% me la sigue dando Excel. Y aquí es donde Excel dice, no puedo. ¿Por qué? Porque, bueno, Excel no tiene cargada, o no sé si, bueno, yo también no soy experto en el uso de Excel, aclaro, no soy experto, por lo tanto, a lo mejor moviéndole una configuración me la dé. Eso lo ignoro, ahí sí pido una disculpa, lo ignoro cómo hacerlo, pero según mi conocimiento, no lo hace porque no es el algoritmo que tiene para realizar esta formulación o este proceso, pues no incluye que todas sean negativas. O sea, no lo comprende, dice, no, si tú invertiste al inicio 1,000,000, pues al final tienes que recuperar por lo menos algo de ese 1,000,000, ¿verdad? Algo tienes que recuperar, porque cuando yo le meto a la fórmula Excel automáticamente la primer cantidad la considera como la inversión inicial. Entonces dice, pues algo tienes que recuperar, entonces por lo menos la última cantidad tiene que ser positiva, tiene que tener un valor de salvamento. Entonces si la última cantidad es positiva, pues ya vimos que sí me la da, ahí está. ¿No me conviene para nada esto? Pues no. Pero si tengo que comparar varias alternativas de servicio, las puedo comparar siempre y cuando alguno de los flujos, ¿sí? Bueno, el último de los flujos sea positivo. Ahí sí me lo va a dar, ¿sí? Pero si todos son negativos, no me lo va a dar, me va a marcar error. Vamos a hacer otra prueba. Aquí le vamos a quitar el -1. Vamos a ver si uno de los flujos es positivo. Ahí está, bueno, ahí no cambió de color, ¿verdad? Porque no cambia. Pero ahí está, uno es positivo y los demás no, tampoco me la da. ¿Sí? Excel necesita que la última sea la que sea positiva, que haya un valor de salvamento para que Excel me pueda calcular esta TIR. ¿Sí? Entonces, pues tiene que verse así. El último periodo tiene que ser positivo para que me la pueda dar. Entonces, lo que pasa aquí es que esto no siempre ocurre, ¿sí? No siempre ocurre esto. Nosotros sabemos que una alternativa donde todo es negativo no se nos va a presentar, ¿sí? Son las alternativas de servicio, donde yo invierto al inicio y luego pago costos y luego pago gastos. Como un ejemplo muy sencillo, pues es el teléfono. Cuando ustedes les ponen su teléfono en su casa, Telmex o el que sea, con internet, pues regularmente a veces hay promociones y uno no paga nada de instalación. Entonces ahí la inversión inicial es 0, ¿sí? Pero cuando sí pagamos que el módem, que el teléfono y la instalación, algo pagamos de inversión inicial, por lo menos el teléfono, pues entonces el aparato, ¿no? El teléfono en sí, el teléfono físico. Entonces esa cantidad es la inversión inicial. Y de ahí pues tenemos puros costos, ¿verdad? O gasto, realmente, porque
no se recupera lo que se usa de internet y o de teléfono, no es algo que se recupere, no es un activo que se pueda vender y recuperarle algo, entonces es un gasto, por lo tanto pues son puros gastos. Entonces esa inversión se puede ver así y al final no recuperamos nada, o bueno, a lo mejor vendemos el aparato que compramos, el teléfono, pero sinceramente lo dudo mucho que podamos recuperar algo de él porque ya está muy usado o ya de plano ya ni sirve, alguna tecla, entonces no hay manera de recuperar algo. Entonces así muchas inversiones de servicio no tienen valor de salvamento. Entonces con Excel tenemos aquí un problema, porque Excel pues no me da, con puras cantidades negativas, Excel no me da este valor. Por ahí me pueden decir, bueno, y si no hay inversión inicial, si esta cantidad es cero, tampoco me la va a dar, ¿sí? Tampoco me la va a dar. Y bueno, inversión inicial positiva, pues si quieren lo hacemos. Ahí sí me la va a dar, ¿no? Pero aquí la situación es que pues estamos hablando de que la inversión inicial es un ingreso. A nosotros nos están dando 500,000, aquí sería ya no una inversión. ¿Esto qué sería? ¿Quién me dice? Es un ingreso, pues es un préstamo, ¿no? A nosotros nos están dando una 500,000 y nosotros estamos pagando todo esto, ¿sí? Entonces aquí sí hay una tasa interna de retorno, porque aquí Excel ya la considera como un préstamo, ¿sí? Y esta es la tasa interna de retorno, pero no para el deudor, sino para el acreedor. Es lo que pasaría aquí. Pero bueno, eso es en ese caso. Pero cuando tenemos alternativas, regresamos a las alternativas de servicio, donde esto ya lo vimos, ya lo hicimos, de hecho en el examen pasado ustedes se encontraron con estas cantidades todas negativas y hasta por aquí otra negativa más, ¿no? Por ahí otra salida acá, nada más que en la TIR sí tenemos que sumársela a esta, ¿verdad? Si por ejemplo aquí tuviéramos una cantidad suelta, ¿sí? Pues esta sí se le tiene que sumar a esta, porque pues no podemos seleccionar con la TIR así, no podemos. Cuando calculamos la TIR con Excel, todas las cantidades deben de estar aquí. Pasa lo mismo que con el valor de salvamento. Si en el último periodo hay un valor de salvamento, se lo tenemos que sumar a los costos y gastos, ¿sí? Tiene que estar aquí incluido, no ponerlo como un 11º periodo. Acá hasta acá todo estaba bien, en lo que vimos anteriormente. Pero ahorita con la TIR, pues ya no podemos repetir el año 10 o no podemos repetir el año 5, entonces estas cantidades tendrían que sumarse y esta cantidad tendría que sumarse al valor de salvamento para que estuvieran en los 10 periodos. Bueno, eso nada más es una aclaratoria. Entonces, si tenemos una inversión de servicio, pues tenemos un problema con la TIR, aquí tenemos un problema, no la podemos calcular con Excel, ¿sí? No la podemos calcular con Excel, entonces, obviamente le podríamos poner una cantidad positiva para aproximarnos a la TIR y poder evaluar este proyecto, pero nosotros sabemos que si tenemos un único proyecto, si nosotros tuviéramos este único proyecto, no tuviéramos más alternativas, pues ¿para qué hacer el análisis? No tiene sentido, ¿para qué quiero la TIR? A lo mejor yo puedo tener una tasa mínima atractiva de rendimiento, la puedo tener o no, no importa, pero si tengo esta alternativa de servicio, esta alternativa de inversión que es de servicio, por lo tanto todo es negativo, y es la única que tengo, pues nada más tengo esa opción y la opción de no hacerla. Entonces yo puedo decir cuánto me va a costar no hacerla, ¿sí? Por ejemplo, cuánto me va a costar no tener internet en mi planta. Vamos a suponer que esto es del internet. Es mucho dinero para hacer internet, pero bueno, vamos a suponer que esto es internet para mi planta, para mi empresa. ¿Cuánto me va a costar no tener el internet? Muchos me pueden decir, no, es que necesitamos el internet, si nosotros somos los dueños, nos van a decir, patrón, no necesitamos el internet, sino cómo mando los correos, sino cómo mando las cotizaciones, sino cómo le mando esto al cliente y esto al proveedor y cómo enlazamos nuestro programa, si tenemos por ahí un RP, entonces ¿cómo? No se puede, necesitamos el internet. Entonces, eso es una alternativa de servicio, la necesitamos, ¿no? Entonces,
la necesitamos, no ahí si comparamos no hacerla, por ahí ya estamos introduciendo poco a poco el concepto de la alternativa cero. ¿Qué es la alternativa cero? La alternativa cero es no hacer la inversión. Pero si esto es el internet, pues no podemos darnos ese lujo de no hacer la inversión, la tenemos que hacer. Esta alternativa de servicio es un gasto, es el internet, es un gasto. Entonces tenemos que hacer este gasto forzosamente, porque es una necesidad para la empresa. Entonces tenemos que hacer el gasto, y si nada más en donde está nuestra planta solamente llega una compañía, y esta es una compañía la que nos maneja estas cantidades, es una sola compañía, pues ni siquiera hacer todo esto del análisis de ingeniería económica no tiene sentido, porque no hay otra alternativa, ¿sí? En cambio, si esta es la compañía T, por no decir nombres, y también está la compañía I, ¿sí?, por no decir nombres, donde tenemos otros flujos, ¿no? Voy a aquí inventarme algunos, no sé, tenemos esto y luego un segundito. Ya sé, no quiere las comas Excel. Tenemos esta otra, ¿sí? Donde igual, ¿no? Si yo quiero sacar la TIR, pues error, ¿no? Entonces, si nada más tenemos una alternativa para la inversión de servicio, pues no hay por qué hacer este análisis. Pero ¿qué tal si tenemos otra compañía que nos da el servicio? ¿Sí? Y entonces nos pronostican o nos dan estos costos, bueno, son gastos realmente, todos estos son gastos, ¿sí? Nos dan todas estas cantidades y tenemos estas cantidades, pues tenemos que compararlas. A simple vista, pues yo no puedo decir cuál me conviene, nada más porque mis egresos de la inversión inicial sean mayores en la compañía I, no puedo decir que sea la mejor, porque tengo que considerar todos los demás flujos, ¿sí? Tengo que considerar todos los demás flujos, por lo tanto no puedo decir cuál de las dos es la mejor. Para esto, más que nada, para esto es en lo que se ocupa, lo que vamos a ver en el siguiente video, la siguiente clase, que se conoce como análisis incremental, justamente para esto, ¿sí? Justamente para esto. Al hacer el análisis incremental nos van a quedar unos flujos, ¿sí?, que sí a los que sí se les pueda calcular la TIR, y entonces con Excel también, y entonces en base al resultado vamos a decidir cuál de las dos compañías nos conviene. Pero eso no es para la siguiente clase, es para la que sigue, dentro de 2 clases o 2 videos, ¿sí? Dime. Sí, lo que vamos a hacer es, la siguiente clase lo que vamos a hacer va a ser calcular la TIR manualmente, ¿sí? Manualmente, sin ayuda de Excel, con la técnica de ensayo y error. Eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Y la que siga después de esta, vamos a ver el análisis incremental para poder comparar dos alternativas de servicio como las que están aquí. Entonces esto nada más es un adelanto de lo que vamos a ver después. La clase del día de hoy pues era para explicar lo que es la TIR, ¿sí?, que es una tasa como todas las que hemos manejado, pero es la tasa de cuando ya ocurren pues los flujos, es la tasa que podemos calcular a mano o con Excel, siempre y cuando
tengamos un valor de salvamento, ¿sí? En el último periodo, o sea también positivo en varios periodos, pero sobre todo el último. Entonces ahí Excel no lo da, si no necesitamos pues hacer la mano, ¿sí? Y para comparar estas pues necesitamos la técnica que vamos a ver dentro de 2 clases, que es el análisis incremental. Pero ahorita el punto era llegar justamente a que si podemos, ya teniendo la TIR, ahí por ejemplo no la tenemos, pero ya teniendo la TIR, pues a estas 2 cosas, ¿no? Primero el concepto de la TIR es la tasa interna de retorno, es la tasa por la cual estos flujos se van realizando. Si nosotros no conocemos la tasa que provoca estos flujos, pues esa tasa la calculamos a mano o en Excel. Ya vimos que en Excel cuando todas son negativas no se puede, pero por lo menos si la última es positiva, pues sí se puede con Excel. Y ya teniendo la TIR, pues nosotros tenemos que determinar si el proyecto es viable o no. En este caso, si la TIR, en el ejemplo que nos había dado, que era el del 10%, me regreso. Creo que hay que regresarse bastante. En este caso, ¿sí? Donde la tasa es del 10%, pues entonces la TIR es menor a la tasa que uno quiere. Uno como accionista quiere el 12%, y lo que está ocurriendo con estos flujos es que tenemos un 10% de tasa. Entonces en este caso pues no me conviene porque la TIR es menor a la tasa mínima atractiva de rendimiento, que es la que yo quiero. Pero si la tasa fuera del 8%, pues ahí sí me conviene, porque la TIR es igual o es mayor que la tasa mínima atractiva de rendimiento. Entonces eso es lo que queríamos explicar hasta aquí. Esta tasa o TIR no es más que la tasa que genera estos flujos. Tenemos 1 millón de inversión inicial y tenemos estos flujos, ¿sí? Donde está presente una tasa, así como en los de acá también está presente una tasa, pues aquí también está presente una tasa, ¿verdad? Entonces la tasa que genera estos flujos es la tasa interna de retorno, o la tasa de retorno. Cuando nosotros la calculamos, pues la tenemos que comparar contra la deseada, contra lo que nosotros deseamos, y nos guiamos con esto para determinar si el proyecto es viable o no es viable. Si tuviéramos 2, por ejemplo aquí tuviéramos otra alternativa que nos diera un 12% de TIR, pues ¿cuál escogeríamos de las 2? Pues esta, ¿no? La que tenga más TIR. Igual que siempre, ¿no? Si son negativas, la menos negativa, y si son positivas, como en este caso, pues la más positiva. Si tenemos varias alternativas donde sí Excel nos deja calcularla, pues la calculamos, ¿no? Y a lo mejor son 3 alternativas, una queda de 10, otra de 12 y otra de 7, pues ¿cuál vamos a escoger? Pues la mejor, la que tenga el 12, ¿verdad? Escogeríamos esta alternativa y listo. Si comparáramos alternativas que sí se pueden calcular con Excel, ¿verdad? Pero si nada más tenemos una alternativa, pues la rechazamos o la aceptamos en base a la que nosotros queremos contra lo que sucede con los flujos. La tasa que está ocurriendo es esta y la tasa que deseamos es esta. Entonces, en este caso, pues sí aceptaríamos este proyecto de inversión, sí aceptaríamos esta inversión porque la tasa que está ocurriendo de retorno es del 10% y la que queremos es del 8%. Entonces, si la TIR, repito, es igual o mayor que la tasa mínima atractiva de rendimiento, el proyecto es económicamente viable. Si la TIR es menor a la tasa mínima atractiva de rendimiento, el proyecto no es económicamente viable. Y ya lo que vimos después de esto, pues nada más es para adelantar un poco qué sucede cuando todos los flujos son negativos, tenemos una alternativa de servicio y Excel ya no nos ayuda. De todas formas, vamos a ver cómo calcular esta TIR a mano, sin necesidad de Excel, y eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Y qué pasa también si tenemos varias alternativas que son de servicio, todos los flujos son negativos, Excel no nos sirve, y para ello se ocupa el análisis incremental? Aunque el análisis incremental también se puede usar con alternativas donde pues, Excel sí nos lo dé, pero no tendría sentido.
No tendría sentido utilizar el análisis incremental en alternativas donde sí nos dé Excel la tasa, porque si sí nos da Excel la tasa, aunque sea negativa, si Excel nos da la tasa, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, menos 3% y aquí 5%, si Excel sí nos da la tasa, pues ¿para qué utilizar el análisis incremental? No tiene sentido, ¿sí? Aquí pues mejor las comparamos y ya lo hacemos, ¿no? ¿Cuál nos conviene más? Pues la de 10%, tan tan. No voy a escoger la del menos 3 o la del 5 o la del 0%, pues no, ni esta, ni esta, ni esta, la que más me conviene es la mayor, la del 10%. Entonces ahí no hay ningún problema, pero si Excel no nos da la tasa, porque las alternativas son de servicio, todos sus flujos son negativos, para ello vamos a ver la herramienta o la técnica del análisis incremental. Pero eso es dentro de 2 clases, ahí a lo mejor sí me adelanté mucho. Pero es que es parte de lo que estamos hablando, porque nosotros podemos decir, con esto lo saco rápido, pum, Excel, pum, la TIR, ya está, ¿verdad? Pero nosotros los ingenieros, nosotros debemos de saber cómo la está calculando Excel. Es muy importante la curiosidad en un ingeniero. Debemos de saber cómo lo está realizando, ¿sí? No nada más lo hace Excel y ya, no podemos depender de las máquinas todo el tiempo, ¿sí? Aunque ahorita ya son muy comunes, es muy extraño que no dispongamos de ellas, ¿sí? Los ingenieros debemos de saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Y Excel solamente hace la técnica que vamos a ver de ensayo y error. Hace exactamente lo mismo, pero lo hace instantáneamente porque es una máquina. Nosotros no lo vamos a hacer instantáneamente, pero lo vamos a hacer. Entonces, hasta aquí con el tema de la introducción, concepto y cálculo con Excel de la tasa interna de retorno cuando es posible con Excel.